Seguimos contándoles más historias. Hace un tiempo estuvimos con los vecinos de Longás que denunciaban el mal estado del único acceso al pueblo. Hemos comprobado que la situación no ha mejorado. Mira, desde aquí llegan parcheando siempre. Y de aquí para adelante ya no quieren saber nada. Se dan la vuelta hasta que incluso hasta cuando hay nieve. ¿Y eso por qué? Porque dicen que ellos no les pertenece esta carretera a ellos, que los pertenece al pueblo o a la provincia, o al gobierno, a la provincia, Diputación Provincial. Lo demás, para arriba, no tocan nada. Algún parche que se lo digo yo y lo echan porque quieren. Incluso nos comenta que cuando hay nieve, tampoco. Tampoco. Cuando hay nieve no pasan los camiones. No pasan los quitanieves y tienen que venir, a lo mejor los bomberos, de GEA o cosas así. Y nos dejan con la nieve aquí en el pueblo. ¿Y desde cuánto tiempo llevan sufriendo esta situación? Llevamos sufriendo esto ya hace, pues, lo menos 15 o 20 años. 15 o 20 años, nosotros vinimos hace 2 años. ¿Desde que nosotros vinimos ha habido algún adelanto? Nada, está todo como se quedó. ¿Ves? Este mismo corro, mira el peligro que tiene. Aquí viene algún coche, viene lanzado un poco, que ya sabe lo que pasa, y ya está abajo, ya está en el barranco. Porque ya ves que aquí no, mira cómo está. No, sí, es evidente. Está aquí esto, pues... Y ante este problema, ¿ustedes qué medida van a tomar ahora? Mira, da un poco de guerra y a ver lo que nos dice Justicia de Aragón y a ver lo que nos dice... Sí, porque han llevado el tema a los tribunales, ¿no? Sí. Julián, ¿cuántos habitantes tiene Longás? 45. 45. Pero se multiplica ahora el mes que viene... Lo mismo se meten allí 300, 400, 500 personas. Claro, ya no es lo mismo, ¿no? Porque en invierno 45 personas, que supongo que no todos tendrán coche, no. Pero cuando en verano son 400 personas y tienen que sufrir todas estas deficiencias, sí que es un problema. Pues, pero grande, hasta para el médico. El médico, pues fíjate tú, cuando tiene que venir, cómo está la carretera, que la tiene toda desarmada y los médicos pues dicen, a ver si se hace algo, a ver, ya ves cómo está todo. Aquí vinieron autobuses y aquí donde mismo estamos, aquí, allí, a la vuelta del autobús, allí se quedó colgado con la cuneta. ¿Se quedó en autobús un día sí. ahí, colgado? Sí, de Pamplona, nada, pero tuvimos que ir a buscar a los tractores para poder sacarlo. Mira, fíjate este mismo bache que tenemos aquí, que los jóvenes vienen lanzados, si se meten aquí y pegan un bachetazo, o se va para afuera o se mete aquí para la cuneta. Sí, es un peligro, la verdad. Y no se puede juntar los dos coches ahí, ni uno ni eso. ¿No ves? Ahora nos juntamos ahí con un coche y no podemos pasar ni él ni nosotros. Tenemos que orillarnos todo lo que podamos, si no caemos al barranco. Ahora no tienes que ver más que eso. Y así todo es peligroso, incluso todo así. Es peligroso esto, ya lo ves. Sí, tenemos que acercarnos un poco. Y este hombre supongo que vendrá de Longás. De Longás viene, de Longás. Vamos a ver qué nos cuenta, porque también él tendrá que sufrirlo. Usted es vecino de Longás. ¿Y qué piensa de este camino? Pues nada, que no sé, no es transitable, más o menos. ¿Y usted tiene que sufrir, dijéramos, este camino todos los días? Claro. Hombre, todos los días no tengo que salir porque no tengo obligación, pero todos los días que salgo, sí, claro. Y ahora nosotros nos hemos tenido que apartar a un lado, así todo, el coche está casi en el barranco y usted pasa bastante justo. No se puede pasar. Normalmente lo que hacemos es cuando vemos venir a uno, nos paramos en el otro lado, uno u otro. Ahora fíjate que se está hundiendo esta alcantarilla. Y ahora, si se hunde, la que vamos a liar aquí, porque ya ves qué bache hay. Esto tenía que venir liso, porque estaba liso y mira si se ha hundido. ¿Has visto qué pozo hace y la subida que hace? Julián ha costado, pero ya hemos llegado a Longás. Ya es hora. Y aquí ya veis cómo está todo. ¿Y ahora qué? Y ahora, mira, a sufrir otra vez hasta que vengan. Yo que tengo que ir allí 3 o 4 veces al día, salir a SOR, a GEA y a llevar papeles y todo. Y ahora vemos a ver lo que pasa. Pues sí, a esperar, ¿no? A esperar que deciden. Sí, a ver lo que pasa, que nos contestan, y con lo que nos conteste, a lo mejor tengo que llamar otra vez para que vengáis. Por lo menos daremos lata, a ver si se le remueve a alguno la conciencia.